Estimados profesionales de formación, buenas noches, bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta, quienes conformamos el equipo de tutores de la asignatura Introducción a la Investigación. Le damos la más cordial bienvenida a el segundo bimestre del ciclo académico octubre 2022, febrero 2023. En esta ocasión se dirige a ustedes Juan Diego Guamán, tutor académico, quien compartirá con ustedes importantes recomendaciones, síntesis teóricas y estrategias para fortalecer su proceso de aprendizaje en su carrera. Le invitamos a participar activamente de esta videotutoría. Asimismo, recuerde que usted tendrá un espacio para poder plantear todas las preguntas, inquietudes o dificultades que surjan en torno a los contenidos y específicamente con respecto a las actividades evaluadas. Estimado estudiante, tome en cuenta que nos encontramos en la semana 9 de 16 y en la presente semana no tenemos actividades que son objeto de evaluación. No obstante, le invitamos a considerar todas las recomendaciones y actividades que van a potenciar estas destrezas y competencias profesionales que lo van a acercar a su futuro entorno laboral. Sin otra indicación, es momento de compartir la presentación que hemos preparado. Me gustaría que me confirmen si es que ustedes ya la pueden observar en pantalla completa. Vamos a esperar unos segundos que se cargue y pues luego de eso vamos ya a iniciar. Listo, me indican que sí se conecta, que sí se observa, perdón, muchísimas gracias. Estimado profesor de información, nos ubicamos en la semana 9 de 16 y de acuerdo con el plan docente, nosotros estamos estudiando la cuarta unidad denominada Ciencia Social. Para facilitar este proceso de aprendizaje, nosotros tenemos el siguiente guión a manera de contenidos y de momentos en el espacio de videotutoría. Iniciamos con la motivación semanal para a continuación poder compartirles una breve síntesis de los aspectos y fundamentos teóricos más relevantes acerca de lo que es la ciencia social, o más bien hablaríamos de las ciencias sociales, ya que esta no es única, sino existen varias ciencias sociales. A continuación, nosotros nos remitiremos al plan docente para compartir con ustedes tres importantes consideraciones. En primer lugar, el segundo resultado de aprendizaje, que lo vamos a abordar durante todo este segundo bimestre, que tiene una duración de 8 semanas, desde la semana 9 hasta la semana 16. Posterior a ello, corresponde que recordemos la importancia de un estudio sistemático, ordenado y programado con respecto a tres recursos educativos o materiales pedagógicos que la UTPL ha puesto a su disposición, en este caso el material educativo. Luego vamos a revisar el cronograma de actividades que consta en el plan docente, es decir, todo el conjunto de tareas, prácticas, foros, videocolaboraciones, chats o actividades que serán objeto de evaluación en este proceso. A continuación, como ya es costumbre, también vamos a revisar toda la información que consta en el plan docente, pero de forma específica para esta novena semana. Y en la parte final tenemos algunas recomendaciones importantes para su proceso de estudio. Asimismo, como ya lo dije antes del espacio, para poder despejar las preguntas en el caso de que usted desee hacerlo. Hemos tomado la siguiente frase del filósofo griego Sócrates. El secreto del cambio es enfocar tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Para dar inicio, nosotros vamos a contextualizar la temática de la novena semana y cuarta unidad denominada Ciencia Social. Es por ello que todos los actores y las sociedades o culturas hoy en día que desarrollan un proceso de conocimiento científico o de investigación requieren cuestionar, es decir, interrogar, reflexionar acerca de los diferentes pensadores de la corte positivista o de tipo positivista, acerca de cómo las ciencias sociales
han sido incluidas en los procesos de investigación y cómo han aportado a construir nuevo conocimiento. Es decir, que hoy en día las ciencias sociales no están alejadas de las ciencias exactas o naturales. Más bien se habla de un proceso de enfoque interdisciplinario o multidisciplinario, en donde diferentes disciplinas científicas o ramas académicas necesitan del apoyo de las ciencias sociales. Nosotros no podemos tampoco dejar claro, no podemos descuidar que el asunto de las ciencias sociales, el hecho de considerar las ciencias, ha sido un tema de debate y de discusión permanente durante los 2 últimos siglos. Escuelas de pensamiento con sus diferentes líderes y representantes, filósofos conocidos como Kuhn, Lakatos, Feyerabend y Morin, son quienes defienden la cientificidad de la ciencia social. Ellos han sentado las bases acerca de su reflexión, su pertinencia, su validez y específicamente su importancia en varios escritos, que en la actualidad siguen generando discusión, debate, reflexión y cuestionamiento, que para nuestro objeto de estudio en la asignatura es importante que lo revisemos. Pero bien, ¿qué se entiende por ciencia social? Las ciencias sociales tienen su inicio a partir del estudio y la reflexión del arte, las humanidades y el método utilizado para entender sus necesidades y problemática. Es por ello que hoy en día las ciencias sociales tienen su importancia en casi todas las carreras o disciplinas académicas. De acuerdo con los autores del texto básico y específicamente la guía didáctica de Jaramillo, se puede considerar que las ciencias sociales son la rama de la ciencia en general que se enfoca en el estudio de la sociedad y el comportamiento de los seres humanos. De ahí que pueden emerger diferentes subramas o disciplinas, como son la pedagogía, la política, la sociología, el derecho, la geografía, la historia, la psicología y muchas otras más que no están consideradas aquí, como por ejemplo también la antropología y los estudios de género y desarrollo humano. Sin embargo, conviene preguntarnos si las ciencias o disciplinas antes mencionadas son efectivamente ciencias o existe un tratamiento diferente para el estudio de cada una de ellas. Vamos a responder esta pregunta, que es el parte del debate que se maneja hoy en día en la comunidad científica. Hace mucho tiempo se consideraba que las ciencias sociales no eran propiamente ciencias, ya que estas no eran tan exactas como las ciencias naturales. Y la principal distinción entre las ciencias sociales y las naturales es que las ciencias naturales dependen de manera intrínseca de las matemáticas. Son exactas e incluso pueden generar predicciones, en tanto que las ciencias sociales no son exactas y no dependen de las matemáticas. Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de científicos y sobre todo las diferentes escuelas y corrientes filosóficas consideran a las ciencias sociales como ciencias con la misma validez y la misma importancia que el resto de disciplinas. La ciencia es cualquier conocimiento constituido mediante el estudio estructurado y el razonamiento. Por lo tanto, por lo que la ciencia no solo son experimentos a través de un método científico, como por ejemplo las ciencias naturales, sino que abarca mucho más allá. Ahí intervienen las ciencias sociales y la principal diferencia entre ellas tiene que ver con su metodología y también con su enfoque. Aquí vamos a explicar a través de una tabla comparativa, estimado estudiante, una breve comparación entre estos 2 grupos de ciencias, porque entendemos que en las ciencias naturales están otras disciplinas como la física, la química, la geología, la biología, la astronomía, entre otras, y pues con respecto a las ciencias sociales ya hemos indicado varias de estas disciplinas. En el caso de las ciencias naturales, estas analizan la naturaleza, los fenómenos observables. Se apoyan en el método científico de forma principalmente cuantitativa. Y
son principalmente subjetivas, es decir, que incluso aquí no puede existir posibilidad a tergiversar la teoría, la ley o la hipótesis o el conocimiento o constructo que se ha obtenido, sino que estas son un poco más objetivas y sobre todo literales, sujetas a contrastación. El método científico que se utiliza en el caso de las ciencias naturales tiene 6 pasos y que nosotros debemos de recordar. La observación, el planteamiento de preguntas, la construcción de una hipótesis, el proceso de experimentación en donde se pone a prueba la hipótesis o los postulados, luego la etapa de análisis y discusión de los resultados obtenidos para finalmente poder comunicar esos resultados a través de las conclusiones del experimento que se ha realizado. Y en el lado derecho tenemos al grupo de las ciencias sociales. Estas, por su parte, centran su estudio en los procesos de interacción social, es decir, el comportamiento humano, relaciones interpersonales, procesos de desarrollo de la cultura, la sociedad, entre otros. Se apoyan en el método científico, pero de forma mixta, a través de un enfoque cualitativo y un paradigma cuantitativo. Es decir, que aquí intervienen los dos modelos o paradigmas de investigación científica. A diferencia de las ciencias naturales, estas son más subjetivas y sí tienden o existe la probabilidad de que se pueda interpretar desde diferentes perspectivas o puntos de vista los resultados, teorías o constructos generados. El método mediante el que las ciencias crean el conocimiento sigue siendo el método científico, pero su enfoque o su procedimiento cambia. Bien, tenemos ya las primeras conclusiones. La importancia de las ciencias sociales radica en que estas permiten que los seres humanos interactuemos, nos conozcamos, analicen procesos o problemas muy complejos como son la antropología, la sociología y procesos mentales o procesos relacionados con el comportamiento y la conducta observable de las personas a través de la psicología. Por su parte, la pedagogía o ciencia de la educación aporta en los procesos de formación y de adquisición de cultura a nivel social y también a nivel personal y familiar. Por lo tanto, indicaríamos que son de vital importancia. Acá tenemos un grupo de algunas ciencias que de pronto más amplio que el grupo que hemos compartido anteriormente. Partiremos desde la sociología, que esta tiene como enfoque el estudio de los grupos sociales, los grupos de personas, cómo se relacionan, cómo constituyen relaciones de poder, relaciones sobre todo en el tema cultural, en el tema administrativo y también en el tema político. Por otra parte aparece la antropología, que se enfoca en el proceso de evolución, de adaptación del ser humano, pero no desde el punto de vista biológico, sino desde un cambio, una adaptación hacia su entorno. Luego aparecen las ciencias de la comunicación, que son muchas y que se enfocan en procesos de, valga la redundancia, comunicativos y de recepción y difusión de información. Por otra parte, tenemos la economía, que si bien es cierto, sí depende bastante de las matemáticas, es considerada una ciencia social, ya que su enfoque, sus estudios, va a repercutir o va a incidir en una población, específicamente en términos de sustentabilidad de recursos, en términos de poder mejorar las condiciones de vida. Por otra parte, tenemos la educación, que ya hemos hablado ampliamente. La geografía se enfoca en todo el estudio de lo que sería el suelo y también cada una de la distribución de espacio en nuestro planeta y puede ser también en el continente o en el país. La historia, otra ciencia social que recopila todos los datos, todos los acontecimientos más relevantes de la humanidad. La lingüística, que es muy importante en todos los campos del conocimiento porque está aportando hacia el proceso correcto de comunicación,
de expresión, de discurso tanto escrito como oral. El derecho, que tiene que ver con el sistema judicial o legal de cada cultura, de cada nación. Cada país tiene su constitución y, por supuesto, sus diferentes grupos de leyes y normas. La política o las ciencias políticas, que por su parte hoy en día han tenido gran incidencia en los países, ya que la importancia del pensamiento político, es decir, el conjunto de decisiones, de normativas, de acciones y gestiones que se realizan para poder generar procesos de democracia y procesos de liderazgo en cada una de las naciones. Nos queda finalmente la psicología, creo que también es una de las ramas y disciplinas con alta demanda en la actualidad, y su enfoque es el estudio de los procesos y problemas que tienen que ver con la salud mental y el comportamiento humano. Esto de manera general. Bien, si seguimos revisando nuestro material educativo, ustedes van a encontrar gran información acerca de estos pensadores y estos precursores, si se podría decirlo así, o quienes han sido los primeros científicos que han sentado las bases para que se vaya construyendo la ciencia social o cada una de las diferentes ramas. Y esto emerge a partir de los siglos XVI, XVII y XVIII. Destacamos 6 autores o científicos. El primero de ellos es Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe. Tenemos también a Thomas Hobbes con la obra o su escrito Leviatán, a John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Charles Montesquieu y Henry de Saint-Simon. Ustedes podrán un poco indagar cuál ha sido el aporte, esa contribución específica a lo largo de la historia para que las ciencias sociales puedan hoy en día tener esa validez, esa importancia y sobre todo también ese crecimiento, porque no son ciencias que están dormidas o que no tienen aplicación, sino que más bien hoy en día su aplicación ha crecido de forma considerable. Bien, en la parte final tenemos las ciencias sociales entre dos guerras mundiales. En el periodo entre las dos guerras mundiales se generó uno de los mayores debates acerca de la imparcialidad de las ciencias sociales y la vuelta del empirismo positivista comtiano. Cuando hablamos de el empirismo positivista comtiano, nos referimos a uno de los padres de la sociología, a uno de los precursores de la ciencia social, una de las primeras ciencias sociales, que es Augusto Comte. También aparecen otros eventos históricos importantes en este proceso de las dos guerras mundiales, o sea, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. El Círculo de Viena, el racionalismo crítico y, por supuesto, la Escuela de Frankfurt. Continuamos, tenemos ya, antes de cerrar, algunos conceptos básicos que atañen a las ciencias sociales y que nos han permitido identificar los enfoques, paradigmas, perspectivas y sobre todo las miradas que tienen cada uno de los científicos o comunidades que hacen investigación. Son en realidad 6 conceptos muy relevantes y yo voy a tratar de ser lo más breve y conciso para poder luego explicar lo que corresponde a los procesos o actividades evaluadas en la asignatura. La sociedad se entiende como el conjunto de personas que poseen un vínculo o vínculos sociales, en este caso la familia, la escuela, el barrio, la parroquia, la ciudad o el pueblo. Los vínculos también pueden ser culturales en sentidos de tradiciones, de costumbres, de ritos, rituales. Económicos en sentidos de políticas de ahorro, políticas de crecimiento poblacional y crecimiento económico y economía popular, quienes tienen como referencia concreta un territorio, es decir, que existe en este caso un espacio geográfico determinado. La cultura, este concepto que emerge gracias a las ciencias sociales, aporta o se refiere acerca del modo de vida de las personas, es decir, el conjunto de costumbres, ya lo decíamos, tradiciones, ritos religiosos, cultos, ¿sí? Y que implican diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Que pueden ser incluso el arte, la comida, la vestimenta, por ponerles un ejemplo. El espacio, este concepto no solo se refiere a lo físico, ¿sí? Es decir, a la parte geográfica o ubicación, pues la presencia de cualquier grupo humano en un determinado territorio, que puede ser desde, ¿no es cierto?, un cantón, una ciudad, hasta una nación, un continente. Civilización, esta por su parte,
apunta hacia un proceso de complejización de las sociedades. Es decir, cómo las sociedades se vuelven cada vez más organizadas, tienen un proceso democrático de elección de sus gobernantes, ejercen una organización cada vez más compleja, esto pues en función del crecimiento poblacional y cómo el ser humano también va cambiando su forma de relacionarse y su forma de pensar y actuar. Por lo tanto, solo se alcanza en la medida en que los pueblos desarrollan un proceso político o generan economía, bienes, riqueza. Esto podemos compararlo entre los países desarrollados y países subdesarrollados. El tiempo es otro aspecto que es importante para las ciencias sociales. Este concepto tiene relación con el tiempo desde un enfoque histórico, es decir, espacio-temporal. Cambio, todas las sociedades, al estar compuestas por comunidades, por culturas o por personas, tiene especial implicación en el proceso de modificaciones, ajustes, alteraciones, evolución. Habíamos hablado también de la antropología como una de las disciplinas que estudia también este cambio, esta conversión en las relaciones y también acerca de la actuación que tiene el ser humano hoy en día. Es por ello que cada vez existen nuevas ideas, transformaciones, enfoques y modos de vida. Bien, en la parte final, las conclusiones de esta breve síntesis teórica. De acuerdo con los planteamientos anteriores, nosotros podemos indicar que la diversidad de criterios, posturas, formas de interpretar a las ciencias sociales, específicamente al concepto de ciencia, igualmente de las connotaciones filosóficas, sociales y humanas que supone la elección favorable de cualquiera de esas posturas o enfoques científicos. Sin embargo, la elección que nosotros hagamos va a determinar el tipo de problema que vamos a investigar, las teorías, la naturaleza y el valor de las contribuciones que el investigador haga para la promoción y el bienestar humano. Esta última parte del bienestar humano es la principal finalidad de las ciencias sociales. Bien, continuamos con la tutoría ya en la parte central. En el medio tenemos el resultado de aprendizaje número 2 que consta en su material de estudio. Este plantea que el estudiante de introducción a la investigación, al término, durante y al finalizar el segundo bimestre, está en la capacidad de analizar los principios de la filosofía, de la ciencia y los enfoques paradigmáticos en la investigación social. Para ello, ustedes disponen de un material educativo integrado por el texto básico de César Bernal y también la guía didáctica del autor Fabián Jaramillo. El plan docente también es del mismo autor, Fabián Jaramillo. Indicarles que para el segundo bimestre nosotros tenemos una serie de actividades que están agrupadas en 3 categorías. Aprendizaje en contacto con el docente. Se plantea una video colaboración para la semana 10, un foro académico para la semana 15 y 16 y en este caso el foro académico de recuperación para la semana 14. Indicarles que las 3 actividades se evalúan con una rúbrica, ese es el instrumento, y las 2, que en este caso son las actividades obligatorias, tienen un peso ponderado del 18%, ¿sí? Esto para lo que corresponde en el segundo bimestre. Si continuamos, tenemos la categoría de aprendizaje autónomo. Aquí se han planteado únicamente 2 cuestionarios en línea que están integrados en el EVA y que corresponden a las semanas 14 y 10. También tenemos el examen bimestral, que este no es a través del EVA, y este está programado para la semana 16, aproximadamente, del 27 al 31 de enero. Entre estos 3 componentes, usted va a tener un peso ponderado del 35%. Acá en la tabla anterior, me parece que no está claro, hay que sumar el 18% más el 17% del foro académico, identifique los paradigmas de la investigación social para obtener también un 35%. El foro académico que aparece como actividad suplementaria, este reemplaza a la video colaboración en el caso de que usted no participe.
Bien, tenemos la última categoría, que es el aprendizaje de práctica y experimentación, y aquí se plantean dos tareas. Ambas se evalúan con rúbrica. La primera tiene que ver con elementos de la ciencia social, y esta está prevista para las semanas 9 y 10, es decir, que en esta semana usted ya puede iniciar con el estudio de estos contenidos y un poco acercarse hacia lo que le solicita el plan docente para la semana 10, concluirlo y entregar. Si es que hay dudas, usted puede conectarse en la semana 10 para poder despejarlas. En la semana 13 y 14 tenemos la actividad práctica 2, que en este caso tiene como temática fundamentos epistemológicos de la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. Si usted se fija, estimado estudiante, entre las dos prácticas de experimentación aporta 15% con un total del 30%. De esa manera se obtiene el 100%. En la parte final, ahora sí tenemos ya la revisión ordenada de las actividades que constan en el plan docente. No la vamos a leer porque usted tiene este documento. La intención de esta lámina es recordarle que se relacionan de forma horizontal y vertical el resultado de aprendizaje, los 4 contenidos que están en la unidad 4 de su guía didáctica y texto básico, y finalmente las actividades o secuencia didáctica que lo van a permitir alcanzar las competencias profesionales. Recuerde también que en el anuncio semanal usted puede interactuar, puede comentar y también revisar los recursos y recomendaciones que le comparte el tutor académico. Como estrategias para el estudio, nosotros insistimos en que usted no solo se apoye con el texto básico, sino con otros recursos, con videos, enlaces que están disponibles en el mismo EVA a través de la guía didáctica virtualizada o también en los anuncios. Los procesos de lectura, usted debe de aplicar 4 niveles mínimos, que son la inducción, deducción, análisis y síntesis. Es importante que usted tenga también su propio cuaderno digital o impreso para poder generar sus apuntes acerca de los contenidos más esenciales. También recuerde siempre ampliar la información que usted recibe a través del material de estudio en páginas y fuentes oficiales. No es válido que usted trabaje en las páginas que los autores del plan docente le indican. Bien, de esta manera, cuando ya tenemos un espacio de grabación amplio, damos paso a las preguntas antes de despedirnos. Estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir la presentación y también, más que recurso, las orientaciones para la 9ª semana de estudio. Les deseamos éxitos en esta segunda etapa y parte final del semestre en curso.